Hola Nati, ¿cómo va? Hola, ¿cómo andamos? Bien, buen viernes. Buen viernes lluvioso. Llegando al principio de un fin de semana que va a ser especialmente largo. Súper largo. Sí. Hay que acopiar alimentos. Sí, y papel higiénico. También, yo ya fui hoy a la mañana. Hay que acaparar papel higiénico porque si no otra gente lo acapara. Claro, y no te quedás sin tu cuota de acaparamiento. Exactamente. ¿Cómo Bueno, va? muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a, si es que nos da todo el tiempo, y si Sí. no de a capítulos, vamos a conversar. En realidad me interesaba no dejar pasar, que seguramente lo habrá mencionado, pero no dejar pasar el poder mirar el 17 de mayo, ¿no? El Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se recuerda o se instituyó los 17 de mayo desde el año 2004, ¿no? Pero bueno, recuerdan una fecha de muchos años antes, de los 90, mucha gente habrá nacido ya para esa época, de, bueno, un día que en el que justamente fue la Organización Mundial de la Salud, un 17 de mayo de los 90, de 1990, cuando la OMS lo que hizo fue eliminar lo que es la homosexualidad, concretamente, del capítulo de trastornos mentales de la Clasificación Internacional de las Enfermedades que tiene. Ajá. Entonces, fue un hecho importante, fue, obviamente, pensemos, en 1990 fue, para lo que es la evolución, ha sido muy tardío, pero que, bueno, permitió que, de alguna manera, empezaran a cesar o empezaran a generarse políticas públicas en todo el mundo, justamente para que no continuaran todos los sufrimientos y la consolidación de prejuicios que existen alrededor de la homosexualidad. Entonces, a raíz de eso, en el año 2004 se comienza a ubicar en ese día lo que es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, y que además lo que hace es como todos estos días, ¿no?, que se ubican en un calendario, es para concientizar, para hablar de ese tema, o durante esos días poder hablar de ese tema y hacer difusión, ¿no? Porque pensemos, nuestro país, si bien tiene grandes avances en lo que son derechos, como puede ser, si pensamos concretamente en leyes, la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, realmente en la vida cotidiana todavía hay acciones y situaciones que no se alejan de la obligatoriedad a la heteronorma y tampoco de los estereotipos de género. No es fácil no es fácil librarse ni tampoco evitar los peligros que parecería todavía existen en torno a esto. Entonces me parecía interesante poder hacer una referencia a esto, pensar desde dónde justamente se esgrime esto de lo que en su momento era una patología y cómo todavía existen resabios sobre eso, ¿no? Todas las personas que no entramos dentro de la heteronorma, justamente rompemos con lo que se supone que debemos ser en el sistema patriarcal. Bueno, en el marco de la lucha de todas estas personas y de estos colectivos que van contra quienes discriminan, con quienes acosan, atacan, abusan y en la máxima expresión del odio asesinan a personas que son homosexuales, trans, bisexuales, es justamente que se dan estas reflexiones. Pensar siempre, me parece importante en estas fechas, retomar la mirada sobre el sistema en el que nosotros estamos inmersas, que es justamente el patriarcado, que es fuerte, que no es que se va a derrumbar y a caer solamente por una política pública o una ley que salga o que yo utilice lenguaje inclusivo o que nombre aquello que no fue nombrado, sino que justamente es mucho más esforzada la tarea, que es cotidiana y que además es personal. Si bien es colectivo todo, porque lo observamos, los movimientos, cómo han logrado ir
generar que hoy por hoy, por ejemplo, en el Estado argentino, en nuestra Argentina, exista una mirada sobre las tareas de cuidado, una mirada y una agenda con perspectiva de género que esté transversalizado, pero ¿qué pasa en lo cotidiano, en mis decisiones cotidianas, en los pronunciamientos que tenemos cotidianamente cada uno y una de nosotras, ¿no? Y ahí entra también otra cuestión que tiene que ver con que dentro del patriarcado se reconoce como una única sexualidad, ¿no? Y ahí quienes abonan a la heterosexualidad están dentro de la norma, ¿no? Y la heterosexualidad con fines reproductivos, ¿no? Y solo hay dos sexos, ¿no? Está varón-mujer, masculino-femenino, y justamente está, si bien están estos dos sexos y género, ¿no? Por eso dije masculino y femenino, que están diferenciados, bien diferenciados, de manera estereotipada, se observa que no están a la par, sino que hay una superioridad de uno de esas polaridades, que sería el varón o lo masculino, sobre lo otro. Entonces, sobre todo eso está sostenido nuestro sistema patriarcal, y es por eso la importancia de empezar a educarnos, a reeducarnos, y también a profundizar y a exigir y a denunciar situaciones que no incluyan otras miradas. ¿Por qué? Porque las personas que no responden a esas normas, somos, según quien nos observe, podemos ser delincuentes, enfermos, enfermas, para quienes no se enteraron de lo que ocurrió en 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad como parte de los trastornos mentales que tenían listados, pero justamente quienes no respondemos a eso podemos ser también pecadores, pensemos en el vocabulario, ¿no? de las iglesias, y bueno, es una carga pesada y es una tarea ardua poder romper con eso que se va sumando, no es que se sumó en unos años, sino que son siglos y siglos de sostenimiento del sistema patriarcal. Hay algunas cuestiones, esto principalmente, ¿no? Esta diferenciación de los dos sexos, de los varones y las mujeres, lo masculino y lo femenino, de que esas relaciones que se realizan, ¿no? Que están, o sea, que tenemos, esto lo pongo todo entre comillas, ¿no? Entre varones y mujeres, son con fines de la procreación, y esta otra mirada también de cómo debe ser constituida una familia, ¿no? Como unidad natural, ¿viste? Cuando te dicen lo natural es tal cosa, o eso va en contra de la naturaleza, y bueno, son todos discursos que se siguen colando en las personas, y además después en acciones se cuelan esos discursos en los chistes, en el humor, en las acciones que tomamos frente a un chiste, frente a esas cuestiones. Y aquí me parecía interesante marcar el lugar que ocupa la educación y el lugar que ocupa, por ejemplo, la Ley de Educación Integral, ¿no? Como herramienta súper valiosa para poder justamente contribuir a la lucha por los ejercicios de los derechos de todas las personas. Y ahí uno de los ejes que trabaja la educación sexual integral justamente es el respeto a la diversidad, ¿no? Sí. Cuando entendemos que empezar a abordar la diversidad es también rescatar el significado de poder convivir en una sociedad que no está heteronormada, que es mucho más plural, mucho más amplia. Y es en ese entonces, me parece a mí, donde hay que empezar a darle importancia y a valorar de alguna manera, hablando siempre de la educación sexual integral, ¿no? Las diversas formas en las que todas las personas, vos, Juan, yo, qué sé yo, la persona que trabaja en mi edificio, mi compañero, mi compañera de trabajo, mi pareja o quienes sean, empezar a entender justamente esas diferencias y incluir en esas diferencias también las que tienen que ver con la orientación sexual, con la expresión, con la identidad de género,
¿no? Empezar a pensarnos en esa, o sea, empezar a pensarnos positivamente en esa multiplicidad de maneras en las cuales nos manifestamos, ¿no? No tenemos por qué todos, todas, todes elegir, pensar, sentir y amar de una sola manera, ¿no? Porque ahí está justamente la riqueza, ¿no? de la diversidad. Y eso es algo muy importante que comience en tempranas edades a poder incorporarse, ¿no? Y ya que hablamos de tempranas edades, antes de pasar a otro dato también respecto a esto, me parecía interesante. Yo hace un tiempo accedí a un librito muy interesante para quienes tienen hijes o sobrinos, sobrinas, que es un manual de género. Es un manual de género para niñas, niños y adolescentes. Es de Irene Castillo y Claudio Acía. Es para adolescentes, dice niños, niñas y adolescentes, y siempre ponen mayores de 12 años, porque justamente tiene como mucha más información para adolescentes, ¿no? Claro. Y ahí es interesante ver cómo justamente se paran en la importancia de la educación integral, que manifiestan concretamente que dicen que debe considerar no solo la transferencia de conocimientos y la adquisición de habilidades, sino que tiene que promover el desarrollo de capacidades y valores que permitan a niños, niñas y adolescentes crecer en un ambiente de respeto, solidaridad, equidad y cooperación. Y dentro de todo eso incluyen, ¿no?, la sexualidad, incluyen estas cuestiones, ¿no?, la mirada sobre la diversidad, y por sobre todas las cosas esta importancia de empezar a entender que cuando se habla de discriminación o cuando se habla de exclusión, justamente a veces los niños, niñas y adolescentes no solamente sufren y empiezan a tener contacto con la discriminación y la exclusión en la escuela, por espacio de sociabilización, sino dentro de la propia familia, ¿no? Claro. En las comunidades, en los espacios donde comparten. Y bueno, desde esos espacios empezar también a generarles el lugar para poder conversar acerca de estas cosas, para que siempre haya una persona adulta o un poco mayor que pueda guiar en la búsqueda de esa información, que no sea una búsqueda a ciegas que realizan los niños, niñas y adolescentes, sino que siempre poder estar, ¿no?, acompañando en libertad, obviamente, y educando en libertad a las infancias y las adolescencias. ¿Para qué? Para que empecemos desde chicos, chiques, a tener conciencia del propio cuerpo, conciencia del cuerpo de la otra persona y conciencia de lo colectivo también, ¿no? Porque estas cosas, cuando empiezan a poder decirse y a compartirse, ya deja uno de sentirse en una única instancia, sino que también empieza a pensarse posible como colectivo. Tal y esta cual. mirada, ¿no?, de que los niños, las niñas no discriminan porque les surge solamente, o no es natural, sino que hay un mandato, y ese mandato empieza quizás desde el momento en que le elegimos el color para la cuna, el nombre con el que vamos a nombrar a ese ser que llega a la familia o que se tiene. Y bueno, y justamente siempre entendiendo que cada acción empieza a configurar la posibilidad de la no discriminación por estas razones, ¿no? Me parecía interesante traerlo y mencionarlo. Y por otro lado también, en el marco de este 17 de mayo que pasó, todavía existen muchísimos países, ¿no?, donde justamente lo que son las relaciones entre personas del mismo sexo están penadas, y hay datos, por ejemplo, que están tipificados como un delito y castigados con pena de muerte casi en una docena de países en el mundo. ¿Y dónde son esos países? Mira, acá se nombra, esto es en base a un informe que realiza una organización que se llama ILGA, que realiza un informe de homofobia de Estado y que tiene un mapeo, está muy interesante. Aquellas personas que quieran, es ilga.org, ahí se puede revisar. Pero bueno, Mauritania,
Sudán, Somalia, Nigeria, Arabia Saudí, Afganistán, Brunei, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Irak, Pakistán, Yemen, todos ellos contemplan en sus códigos penales la pena de muerte por el coito con una persona del mismo sexo. Después también hay penas capitales, dice, además de la pena capital de los 193 países que conforman la ONU, 68 prohíben explícitamente las relaciones entre personas del mismo sexo, una cifra que también supone que más de un tercio de los estados del mundo son ilegales. Más de un tercio de los estados del mundo son ilegales los actos sexuales consensuados entre personas del mismo sexo. Y mencionan que la mayoría se encuentra en África y en Asia, y las penas, bueno, son multas económicas, condenas de cárcel, castigos físicos, latigazos, bastonazos, hasta, bueno, llegar a la muerte. En Yemen, por ejemplo, el Código Penal menciona una pena de 100 latigazos para aquellas personas que practiquen sexo con personas del mismo sexo. Y, bueno, hay penas. Y América, en el Caribe, por ejemplo, Jamaica, San Cristóbal, también hay una situación que es realizar trabajos forzosos, ¿no? Ajá. Bueno, Jamaica, permítime, ¿no? Jamaica uno lo relaciona con el reggae, con esta cultura de la buena onda, etcétera, bueno, pero hay muchísimo machismo. Porque es el sistema patriarcal. Pero, sin embargo, yo cuando vos decías todo esto pensaba en civilizaciones antiguas como los griegos, por ejemplo, donde la homosexualidad estaba bien vista y incluso había como, digamos, como que la misoginia de la época beneficiaba o impulsaba cierta homosexualidad. Incluso Platón dice literalmente que es mejor tener sexo con otro hombre porque son más viriles. Sí. El tema es que, bueno, han pasado un tiempo desde aquella época y el avance del cristianismo y Occidente y toda esa cuestión me parece a mí que fue fuerte en la consolidación del patriarcado. Ajá. En la consolidación del patriarcado y además el patriarcado como sostenimiento del sistema capitalista también, ¿no? Entonces, a ver, los griegos obviamente estaban en un sistema patriarcal. Sí. Pero se consolida luego con el cristianismo, digamos, o digamos como que avanza, se consolida, se cristaliza, muta ese patriarcado. Sí, quizás me refiero específicamente a cuestiones que tienen que ver con los dogmas de la Iglesia Católica, principalmente, ¿no? Donde justamente, creo yo, es mi sensación, es donde más fuertemente comienza la mirada sobre la homosexualidad. Perdón, y te agrego un dato más. Recuerdo que Platón también le dedica uno de los libros, que es en los capítulos de la República, a discutir contra cierto prejuicio de que las mujeres son menos inteligentes o que tienen menor capacidad física, y dice que no, que tendrían que servir en el ejército junto con los hombres y que son iguales, que la apariencia exterior es lo de menos. Y en contraposición, un filósofo alemán, Schopenhauer, que tiene su conocido libro El amor, las mujeres y la muerte, comienza diciendo que con solo mirar a la mujer uno se da cuenta que es inferior al hombre porque no está preparada ni para las tareas físicas ni para las espirituales. O sea, ponele que para lo físico uno le puede dar cierto changüí, pero para lo espiritual no sé en qué se basa. No puede nada. Sí, es increíble. Y yo no estoy versada justamente en lo que es la historia a la que te estás refiriendo y eso. Sí me parece también que ha ido la filosofía, viniéndonos más para esta época, la propia psiquiatría, la psicología, el desarrollo de todas esas ciencias también han ido reforzando el sistema patriarcal y profundizando las diferencias y las discriminaciones, en este caso al que mencionás vos hacia las mujeres, ¿no? Claro. Bueno, era eso lo que traía y no me quiero retirar, ya sé que estoy a tiempo de retirarme, recordando la línea 168, que es la línea que desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, es donde justamente se atienden algunas consultas o bien denuncias que ronden acerca de diversas discriminaciones, entre ellas aquellas que justamente están relacionadas y vinculadas con las elecciones sexuales o, bueno, esto que se menciona y se trata sobre lo cual se trata de concientizar el 17 de mayo.
Buenísimo, Nati. Mil gracias por tu columna de cada viernes. Una genia total. Bueno. Bueno. Y sin explicaciones, ¿viste? Hoy me quedé calladito. Hoy estuvimos bárbaros, ¿no? Hoy no metí la pata. Sí. Hoy hicimos una dupla. Bueno, Sí. un abrazo. Un abrazo Chau, grande, chau. Nati.